Y una cosa que he aprendido es en qué modo estamos trabajando. Si estoy trabajando en modo I+D, en cierto modo es alto riesgo, alto retorno, pero hay alto riesgo. Ahora, si estoy trabajando en modo retorno sobre lo que estoy haciendo, entonces tengo que minimizar el riesgo, tengo que ser menos innovador y tengo que utilizar la tecnología para impactar en la P&L cuanto antes. Cuando hablamos de Samsung, hablamos de escala, innovación y visión a largo plazo. Hablamos de una compañía que lidera mercados globales, que ha sabido construir uno de los ecosistemas tecnológicos más completos del mundo, desde el smartphone hasta el hogar conectado, y que está marcando el ritmo en cómo la inteligencia artificial pasa del laboratorio a la vida cotidiana. Pero hoy la gran pregunta no es solo qué tecnología eres capaz de desarrollar, sino cómo te relacionas con tus clientes en un mundo que cada vez es más directo, más digital y más exigente. Samsung está reforzando su estrategia Direct to Consumer en España y Portugal en un momento clave cuando el D2C ya no va solo de vender online, sino de excelencia operacional, eficiencia, personalización y modelos de relación sostenibles a largo plazo. Para liderar ese reto, hace unos meses se incorporó a la compañía David Carro. Hoy vamos a hablar con él sobre cómo se escala un D2C en una compañía global como Samsung, de qué papel juega la inteligencia artificial cuando el objetivo es aportar valor real al cliente y de cómo se construyen relaciones más inteligentes, eficientes y humanas en un entorno cada vez más competitivo. Bienvenido, David. Muchas gracias, María. Bien hallado. Muchas gracias por estar aquí hoy. A mí siempre me gusta comenzar el episodio con una pregunta un poquito más personal. Me gustaría hablar sobre tu trayectoria, ¿no? Porque llevas ya, has estado más de 20 años, ¿no? Liderando la transformación digital en grandes multinacionales. Y me gustaría saber cómo se ha transformado esa concepción tuya sobre el D2C y la relación directa con el cliente. Pues es curioso, ¿no? Porque efectivamente es muy buena pregunta. Primero yo creo que los propios clientes se transforman digitalmente y van más rápido que las organizaciones. Al final creo que las organizaciones siempre vamos con la lengua afuera, vamos por detrás, ¿no? Yo creo que en estas, si echo la mirada hacia atrás, yo creo que el principal aprendizaje ha sido el cómo entender cómo los clientes abordan su propio viaje con las marcas, cómo entender en qué momento eres relevante, en qué momento tienes que estar a un lado o echarte a un lado y sobre todo hasta qué punto tu propuesta de valor la haces tan interesante, tan relevante y tan memorable que les llamas la atención y te eligen, ¿no? A veces no es tanto vender producto o vender tecnología y características tecnológicas, sino vender cuál es el increíble beneficio que yo puedo dar a ese cliente para que ese cliente me elija, ¿no? Y a veces el producto hace muchísimo, tiene que existir, pero la comunicación también es muy importante, ¿no? Y entender el momento del cliente, el momento de la comunicación. Y yo creo que eso, mi mayor descubrimiento obviamente ha sido el dato. El dato es la voz del cliente. Cuando hablo del dato no hablo solo del dato cuantitativo, yo creo que también hay que trabajar mucho con el dato cualitativo. Y quizá un aprendizaje muy bueno de estos últimos años es el dato cualitativo te indica que hay un problema, una fricción o una oportunidad. Y el dato cuantitativo te va a dar el tamaño de esa oportunidad o el tamaño de ese problema que tienes que resolver. Y uniendo eso, creo que es cuando realmente puede ser más memorable de cara a los clientes. ¿Y qué te están diciendo esos datos ahora de cómo ha cambiado el cliente? ¿Qué es lo que se espera hoy en día de las marcas y también qué es eso que ya no perdona? Pues fíjate, yo creo para empezar que estamos generalizando mucho, ¿vale? Pero en base a mi experiencia en la parte de servicios, en los años que estuve en Vodafone y ahora en Samsung, creo que nuestros clientes están infoxicados. O sea, están saturados de información y saturados de falta de relevancia, ¿no? O sea, las marcas no importan realmente. Y cuando además este análisis lo bajas a nuevas generaciones, el impacto es aún mucho mayor, ¿no? Buscan mucha más autenticidad y conexión emocional. Y esto es, creo, en mi opinión, lo más importante. Entonces, estamos quizá en una época en la que vamos a tener que ser mucho más exquisitos a la hora de lanzar mensajes y dirigirte a esos clientes y alcanzar más relevancia a través de la autenticidad y de mensajes que realmente conecten con ellos e incluso llegar a microaudiencias para ser mucho más relevante y personalizado, ¿sabes? Yo creo que vamos por ahí.
y menos es más. ¿Y cómo podemos conectar más con esos clientes o potenciales clientes? Pues yo creo que hay dos cosas importantísimas que con tanta tecnología que tenemos son muy básicas y no hacemos bien. La primera es preguntarles. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿En qué momento estás? ¿Qué has venido a hacer puede ser una web, puede ser has entrado en la app? Preguntarles, ¿no? Eso es lo principal, lo primero. Lo segundo, que también creo que es muy importante, es el silencio. O sea, las marcas no paramos de comunicar porque tenemos esa sensación de que si no hay actividad, no hay rentabilidad, ¿no? Y hay momentos que si tienes suficientes datos como para entenderlo, no deberías contactar con un cliente. La categoría de telecomunicación es una categoría muy compleja y muy denostada. Todos lo sabemos. Y a veces, pues oye, tienes un cliente enfadado pues porque no ha entendido su factura, porque ha tenido una incidencia con la red, porque ha tenido un problema con su móvil, por 1000 razones. Y en ese momento, ¿qué es más molesto que recibir una comunicación publicitaria con un descuento o una oferta? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y de estas hay muchísimas, ¿no? La falta de conexión de los puntos de contacto del dato. ¿Cómo? Porque hay marcas, ¿no? Y este podría ser también el caso de Samsung. Cuando estás en la vida diaria del cliente, ¿no? Al final, pues ya no es una mera transacción, sino que también tienes que focalizarte mucho en lo que es la relación con el cliente. ¿Cómo cambia esa forma de pensar dentro del negocio cuando sabes que vas a formar parte de casi la vida diaria del cliente, ¿no? Pues primero yo creo que es una gran responsabilidad para empezar, porque tú realmente gestionas un ecosistema de clientes que en realidad, si te das cuenta, lo que estás gestionando es un ecosistema de data. Y ahí, pues, el dato son los momentos vitales de nuestros clientes. Entonces hay que tratarlo con mucho respeto y más la parte sobre todo de privacidad y consentimiento, ¿no? Eso para empezar. Y luego a partir de ahí, pues ver, es lo que decía antes, ver en qué absolutamente increíble beneficio podemos aportarles dentro de ese ecosistema, ¿sabes? Sobre todo en su estilo de vida, en conveniencia, en ilusionarles, en emocionarles. Es ese trabajo, ¿no? Que tiene mucho de data, quanti y quali también. Y cuando hablamos de esos ecosistemas, ¿no? ¿Cuándo tiene sentido, a lo mejor, pues proponer un nuevo producto, un nuevo servicio a todos esos clientes que forman parte del ecosistema? ¿O cuándo quizá es mejor que, aunque comercialmente sea muy tentador, mejor no ofrecer nada de momento? Bueno, yo creo que ahora ya hay tecnología como para, y sobre todo las compañías globales, como para poder discriminar segmentos e incluso países, ¿no? O sea, hay todo tipo de audiencias más o menos maduras que pueden aceptar en un momento dado cierto producto o cierta innovación. Entonces, yo creo que lo que hay que trabajar muchísimo es pues ese prueba y error que también se hace mucho, ¿no? Y en eso, por ejemplo, Samsung es una compañía muy rápida, muy innovadora y muy rápida. Básicamente es eso. Es difícil hablar de generalidades, ¿vale? Eso es cierto, es difícil. Pero creo que la clave está en que obviamente un producto que lanzas en el mercado tiene que tener volumen suficiente como para que tenga una rentabilidad adecuada, pero creo que hay ya tecnología y opciones como para poder probar las cosas adecuadamente con aquellos segmentos que creas que van a ser early adopters de un producto consumo. ¿Crees que el crecimiento estaría más en esos clientes que ya forman parte del ecosistema o de la captación de nuevos clientes? Pues aquí depende también de cada mercado. Obviamente, y las industrias y el nivel de competitividad de tu industria. O sea, hay obviamente que industrias más, vamos a decir, más mansas, más tranquilas, pues puedes vivir más de hacer desarrollo de tu cartera y posiblemente es más rentable. Pero yo que vengo de la industria de telecomunicaciones, por ejemplo, que pues es una jungla, básicamente una jungla competitiva, tienes que balancear ambas, porque es imposible. Obviamente, proteger tu cartera es lo más rentable siempre. O sea, proteger tu cartera siempre va a ser lo más rentable. Pero es verdad que en un mercado donde los consumos medios o los ingresos medios por cliente son siempre descendentes, tienes que hacer algo más. O sea, que en un sector como el tuyo recomendarías quizá invertir más en tu cartera actual, ¿no? Siempre. Y hay una razón, y es que siempre vas a tener más data de tus clientes. Cuando tú tienes más información de tus clientes, puedes desarrollar estrategias más sofisticadas y más relevantes. En todas las
fíjate, tanto en telco como aquí, las tasas de conversión que tienes de clientes prácticamente duplican las tasas de conversión de no clientes o de visitantes de primera o segunda visita. Eso es un estándar prácticamente. Y eso te está indicando ya el qué ventajas tiene. Yo eso lo veo clarísimo. Y ya pasando un poco también al ámbito tecnológico, que me gusta mucho, ahora estábamos hablando de data, pero me gustaría hablar también de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo llega la inteligencia artificial al mundo del D2C? ¿Qué impacto está teniendo? En general, D2C es una instancia más de la venta directa digital, de la venta e-commerce. Entonces hay una verdadera revolución ahora mismo. Desde la comunicación digital, la generación de contenidos, la análisis de audiencia, el extrapolar insights de grandes volúmenes de datos, hasta el incorporar IA en la cadena logística, en la planificación de envíos, en minimizar las devoluciones, en los sistemas de fraude. O sea, en realidad analizas todo el proceso de un e-commerce clásico y ves que tienes para cada eslabón en la cadena de valor oportunidades de mejora, no solo de eficiencia interna, sino también de hacerle la vida más fácil a tu cliente en esos momentos, ¿vale? Entonces, no hay mucha más diferencia con respecto a un e-commerce realmente. Y si tuvieses que elegir un uso concreto que realmente crees que está marcando mucho más la diferencia, que realmente se está viendo un impacto real del uso de la inteligencia artificial en este ámbito, ¿cuál Ahora sería? mismo, a ver, la atención al cliente, una de ellas, por supuesto, porque puedes eficientar muchísimo y reducir muchísimo los tiempos desde los tiempos de interacción con un cliente hasta la información que les das, los unitarios de atención al cliente, los costes me refiero. La otra, obviamente, es la creación y generación de contenidos. Es el tratamiento de contenidos también está siendo. O sea, hoy en día ya no empezamos con una hoja en blanco nunca más. Siempre vas a empezar con una V1 y esa V1 te la va a dar una herramienta que obviamente tienes que tener entrenada para que mantenga el tono de marca y tu personalidad y a partir de ahí poder iterar. Y luego, pues todo lo que es la gestión de data y la predicción, que son tres áreas que son clarísimas. ¿Hay alguna herramienta que utilices tú a nivel interno? O sea, para ti, sobre todo también, para ti en el día a día, en el trabajo. Sí, en el trabajo tenemos herramientas internas tipo copilotos donde podemos trabajar o tener más que una ayuda, un soporte para el día a día nuestro. Y luego las otras herramientas que utilizamos, tanto en todas las fases del funnel, pues muchas de ellas ya embeben o integran sus propias capacidades de IA. Y cuando el reto ya no es no solo utilizar la inteligencia artificial, sino realmente escalarla dentro de la compañía, ¿qué es lo que cambia, no? ¿Cómo se hace posible esto? Pues es un tema, porque es verdad que muchas compañías están inmersas en pilotos, en pruebas de concepto, que están bien porque a nivel organizativo y a nivel cultural pues generan aprendizaje y democratizan la idea de que es una IA, que es un agente, qué limitaciones tiene. Eh, el problema yo veo en muchas organizaciones es primero de gobierno y de cultura, ¿vale? Y de gobierno de cultura. La cultura fundamentalmente condiciona ese gobierno, además. Y la cultura creo que tiene que venir de arriba abajo, ¿no? Entonces, la tendencia que hay con la IA es que si no estás haciendo algo, no estás haciendo tu trabajo, ¿no? Y eso hace que muchos equipos, departamentos empiecen a diseñar soluciones por su cuenta sin tener en cuenta qué impacto tiene en varios ejes, ¿no? Desde temas de privacidad, temas de seguridad tecnológica, temas de impacto a la reputación a tu cliente, temas de marca incluso. Entonces, yo creo que lo principal ahora es entender para qué vas a utilizar la inteligencia artificial en tu organización. Primero de todo, ¿quieres simplemente reducir costes? Que puede ser una opción muy plausible y muy digna. ¿Quieres además mejorar tus ingresos en tu mercado actual y en tus productos actuales, ¿no? ¿O quieres realmente incorporar la IA en la esencia de tu organización como para poder reposicionarla hacia otros mercados y otros productos, ¿no? Steve Daming hablaba de dos tipos de agilidad, la agilidad operativa y la agilidad estratégica. La agilidad operativa es cómo rápidamente puedo seguir desarrollando productos sobre mercados y industrias existentes. Y la agilidad estratégica es, oye, yo fabrico velas, pero ¿y si fabrico de velas paso a empezar a desarrollar
lámparas solares, que es totalmente diferente y requiere otras competencias totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eso yo creo que va a ser más habitual gracias a la inteligencia artificial, porque te va a dar capacidades que va a hacer que tu organización pueda generar ciertos saltos cuánticos, pero para eso la cultura es ser súper flexible, ¿vale? Entonces, primero de todo, una compañía tiene que decir qué quiero ser, o sea, qué quiero hacer con la IA, ¿no? Y no es lo mismo ser una empresa cotizada que presenta cada 3 meses resultados que ser Richard Branson, jugar de tu fortuna familiar y decidir estar perdiendo dinero 15 años hasta dar la campanada. Entonces, ya para empezar. Entonces, una vez que has decidido eso, y es posible que un CEO diga, yo quiero todo, yo quiero reducir costes, yo quiero mejorar el mercado actual, pero también quiero innovar para que no venga un disruptor y me eche, pues tienes que arbitrar y gobernar dónde voy a poner la inversión. Lo que está poniendo últimamente muy nervioso en las organizaciones es que los CFOs no ven moverse la aguja del cash. Ven que hay inversión, pero ¿qué tipo de mejora estoy llevando yo a la P&L? ¿Estoy reduciendo realmente ingresos? ¿Estoy mejorando ingresos o reduciendo costes? Y veo que se mueva esa aguja. Y eso no se está viendo. Lo que sí que se está viendo es la mejora de la productividad de los empleados, la capacidad. Libero capacidad, pero esa capacidad genera cash. Ese es el tema, ¿no? Y ese es el arte, ¿no? de lo que se está viendo mucho por ahí. Y entonces, yo creo que como en todos los procesos de transformación digital que hemos vivido hasta ahora, la clave está en tener una gobernanza clara de dónde y para qué vas a invertir y tener esa agilidad de poder iniciar proyectos y apuestas y matarlos también cuando ves que no van a ningún sitio. A mí una cosa que me ha ayudado mucho, porque yo además, pues en Vodafone he vivido los días dorados de las telecomunicaciones y los días de altísima competencia en el mercado. Y no tienes los mismos recursos en un ámbito que en otro. Y una cosa que he aprendido es en qué modo estamos trabajando. ¿Estamos trabajando en modo retorno de la inversión o estamos trabajando en modo I+D? Porque eso es lo que pone muy nervioso a las organizaciones. Si estoy trabajando en modo I+D, en cierto modo es alto riesgo, alto retorno, pero hay alto riesgo. Ahora, si estoy trabajando en modo retorno sobre lo que estoy haciendo, entonces tengo que minimizar el riesgo, tengo que ser menos innovador y tengo que utilizar la tecnología para impactar en la P&L cuanto antes. Y son dos modos de trabajo distintos. El problema está cuando las organizaciones los mezclamos. Queremos ser innovadores, pero con un payback de 9 meses. Y en realidad la innovación es un poco ir al casino. Es un poco ir al casino, para que tú me entiendas. Entonces, yo estas reflexiones las pongo pues en el ámbito de muchas organizaciones grandes que están empezando a apostar por cómo innovar con IA y que, bueno, pues algunas tienen un gran desorden, otras están haciéndolo mejor porque lo han gobernado mejor, otras tienen muy claro lo que quieren, otras no lo tienen claro, otras están dejando a los empleados estén innovando por su cuenta y por eso es por lo que yo creo que si no hay un gobierno con casos de uso claros, con un ciclo de vida de producto, con inversión tecnológica muy, muy alineada, y esto es importante, entendiendo cuál es el rol de los equipos de tecnología a futuro. Yo creo que la tecnología va a hacer que los equipos de las unidades de negocio y que estamos orientados a negocio hablemos con lenguaje natural a la tecnología y empecemos a crear lógica de negocio. Y entonces el rol de la tecnología y de los equipos tecnológicos será hacer plataformas, no dar la solución final. Entonces eso va a cambiar mucho la relación entre tecnología y negocio, ¿no? Y esto es así. Pero claro, yo cuando hablo de IA prefiero siempre poner un horizonte temporal. ¿Estamos hablando a 2 años, a 3 años o hablamos ya de la IA general? Porque el ámbito cambia muchísimo. El ámbito cambia muchísimo. ¿Y cómo está cambiando el mercado laboral? ¿Qué tipo de perfiles ves ahora que se están demandando más desde la democratización de la inteligencia artificial generativa? Pues se siguen demandando perfiles técnicos, pero muy orientados al dato y sobre todo los perfiles que además tienen experiencia en trabajar con modelos son los que más demanda tienen, tipo researchers, etcétera. Y sigue cambiando, sigue cambiando. O sea, yo tengo 2 hijas pequeñas y ahora cuando pienso que quiero que estudien o que les gustaría estudiar, pues ya no tengo respuestas. Hace 7, 8 años las tenía, pero ahora ya prefiero ser más cauto,
¿vale? Esos son los perfiles más demandados. También creo que cualquier profesional que tenga cierta capacidad de utilizar este tipo de herramientas, aunque sea en su ámbito más de productividad personal, va a tener una ventaja con respecto a otros. Y luego también, porque no, bueno, se dice, ¿no? De la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero sí una persona que Sí. sepa utilizarla o sepa utilizarla mejor que tú. Pero también, ¿qué tipo de capacidades, ¿no? crees que ahora mismo se están valorando más, ¿no? Porque ahora el pensamiento crítico yo creo que es más importante que nunca y el perfil de los senior desde la democratización de la inteligencia artificial generativa es más importante Sí. que nunca, porque son justamente los que saben hacer esas preguntas correctas a la inteligencia artificial. Claro, efectivamente. Y está claro que para la experiencia no hay atajos. Entonces, cuando tú tienes un- una, una herramienta como la IA, que es una herramienta poderosísima, pero no tienes criterio para poder utilizarlo, para entender cómo hacer las preguntas. Es más importante ahora cómo hacer las preguntas que sabes que la propia respuesta en sí, y luego criterio como para saber si esa respuesta es la válida o tienes que seguir iterando. eh, a partir de ahí, efectivamente, todo lo que es experiencia y seniority es un más, es un tema adicional. Totalmente. Y eso puede que impacte también el mercado de trabajo. Ya hay estadísticas que dicen, aunque no están muy claras todavía, que si se contratan menos perfiles junior, que si va a haber menos trabajo para becarios. Bueno, no, yo no lo sé. También un chaval joven que acaba de terminar sus estudios puede ser un chaval joven exponencial porque está utilizando la IA. Entonces puede aportar otros valores, ¿sabes? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que la experiencia es ahora realmente el piloto del Ferrari. Es la experiencia. Y hablando del impacto de la inteligencia artificial, porque hablábamos antes sobre todo de la relación directa con el cliente y de cómo llegar a ese cliente, sobre todo cuando estamos continuamente comunicando, ¿no? Y la importancia del silencio, pero vemos que hay muchos potenciales clientes que llegan a las marcas a través de las búsquedas en la inteligencia artificial generativa, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, ¿no? que esto va a ir evolucionando y cómo va a afectar a las compañías o cómo está afectando a las compañías hoy en día? Yo creo que nosotros, desde luego, en Samsung nos estamos preparando para ello. Eso lo tenemos claro. Y estamos ya monitorizando este tipo de posicionamientos. Y entonces estamos además atentamente entendiendo cómo va a cambiar ese viaje del cliente con esta nueva, es una ola nueva de disrupción. Eso está claro. Em, Creo que aquellas marcas que tengan más conexión emocional con las personas serán menos desintermediadas. Serán menos desintermediadas. Porque cuando el nivel de relevancia que tiene tu marca en la vida de la gente es alto, ellos mismos van a querer tener el control. El control de elegir, el control de entender, el control de valorarte, el control de pagar, ¿sabes? Ahora, en el momento que te vuelves una commodity, en ese momento, lo primero que harás es delegar, como hemos hecho ya muchas veces. No sé si os acordáis que había un dispositivo que tenía Amazon en su momento, es un botón Wi-Fi, que cuando lo pulsabas directamente genera un pedido y te llegaba a casa pues desde el Ariel o el detergente o el papel higiénico, tal. Bueno, pues en cierto modo ese es el paradigma, ¿no? O sea, para ciertos productos que son menos relevantes en mi vida, es conveniencia lo que busco. Pero cuando tu producto tiene una conexión emocional fuerte, ¿no? Oye, necesito es que quiero 80 pulgadas para ver el mundial, ya la cosa cambia, ¿no? Ya te involucras mucho más, ¿no? En ese momento la IA va a ayudarte, por supuesto, y es muy relevante, y tu producto y tu marca tienen que estar ahí. Pero la involucración personal hace que la marca esté en tu mente, que esté top of mind, que pienses en ella y que luego hagas una búsqueda relevante hacia ella. Y ahí entonces tu trabajo como marca es estar, ¿vale? Entonces esa conexión emocional es fundamental. Y David, volviendo un poco más a la parte del D2C, ¿no? Y poniéndonos un poco futuristas, en los próximos años, ¿qué crees que va a diferenciar a las compañías que escalen el D2C con éxito de las que se queden atrás? Ujú. Pues yo creo que va a ser el halo de marca realmente, la marca, porque realmente cuando una compañía que tiene una marca muy potente y que está presente en muchos canales se plantea de una relación directa de venta con sus clientes, eh, aparte de
un rendimiento económico y una productividad y unos objetivos claros de performance, realmente es una manera de entender esos consumidores, de entender su comportamiento, porque el resto de los canales son indirectos, y de propagar su marca, ¿no? Y de además de atender también a esos fans de marca que realmente están ahí, ¿no? Y que quieren más premiumness, para que nos entendamos, ¿no? Y yo creo que en ese punto, más que nunca, a largo plazo, esa conexión emocional, auténtica, que realmente te conecte con esos clientes que además repiten contigo, que además los tienes en ese ecosistema que tú has mencionado antes, va a ser fundamental. Para mí la marca, aun siendo una persona de ventas y de performance, es fundamental porque te da las ventas del medio y el largo plazo y te genera un halo que acelera la conversión. Entonces, esa conexión emocional, yo creo que en el largo plazo es fundamental. ¿Y cómo va a ser nuestra relación con los clientes en el futuro? ¿Cómo ves esa experiencia? La relación de clientes, y yo prefiero personas más que clientes, con las marcas, pues fíjate, yo creo que, y todo el mundo lo está diciendo también, tiene que basarse en dimensiones y en paradigmas de autenticidad, ¿no? Yo creo que a futuro vamos a tener dos realidades, ¿no? La realidad real, la que tú vives, la que te toca la piel, la que te emociona, y una realidad sintética que cada vez vemos más, generada con herramientas tecnológicas, que está ahí, que es muy conveniente, oye, que nos llama muchísimo la atención, que nos divierte, etcétera. Pero el lujo, en mi opinión, creo que va a ser esa conexión de realidad real, ¿no? Es el poder estar y disfrutar de un producto, de un servicio, con involucración personal, ¿no? Yo diría de manera casi a modo chascarrillo que el lujo va a ser tomarse una MAU a orillas del mar en la playa, ¿vale? Frente a toda la corriente tecnológica en la que estamos inmersos ahora mismo. Ese va a ser el verdadero Completamente. lujo. Pues pienso igual que tú, David. La verdad ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros en All Unities Data. Esperamos verte muy pronto por aquí, por Mioti. Y bueno, darle las gracias a todos los que nos escuchan todos los meses en All Unities Data. Recordaros que si os ha gustado le deis a like, os suscribáis y nos vemos a la próxima.